¿Y si los textos más antiguos de la humanidad no fueran simples mitos, leyendas o cuentos para explicar lo que nuestros ancestros no entendían? ¿Y si dentro de esas escrituras milenarias, grabadas en tablillas de arcilla, talladas en piedra o plasmadas en papiros que han sobrevivido miles de años, existiera un mensaje codificado que nunca debimos ignorar? Imagina por un momento que cada civilización antigua, desde los sumerios hasta los mayas, desde los egipcios hasta los hindúes, desde los hebreos hasta los griegos, dejó constancia de encuentros con seres que venían de las estrellas. No como fantasía, no como metáfora, sino como registro histórico de eventos que realmente presenciaron. ¿Qué pasaría si esos textos sagrados que hemos estudiado durante siglos contuvieran instrucciones, advertencias o conocimientos que solo ahora, en pleno siglo XXI, comenzamos a comprender? Nos han enseñado que las religiones antiguas nacieron del miedo a lo desconocido, que los dioses fueron inventados para explicar el trueno, la lluvia o el movimiento de los astros. Nos han dicho que las historias de seres descendiendo del cielo, en carros de fuego, en nubes luminosas o en objetos voladores, no eran más que alegorías primitivas de fenómenos naturales. Pero una serie de investigaciones recientes, análisis lingüísticos profundos y descubrimientos arqueológicos sorprendentes sugieren algo que la academia tradicional se niega a considerar. Sugieren que nuestros ancestros no estaban inventando historias, estaban documentando lo que veían. Y lo que veían no era de este mundo. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje que atraviesa continentes y milenios. Analizaremos textos sumerios que describen con precisión técnica naves que aterrizaban y despegaban. Examinaremos pasajes bíblicos que, leídos sin el filtro religioso moderno, describen tecnología imposible para la época. Estudiaremos los Vedas hindúes, donde se habla de máquinas voladoras con detalles de ingeniería que aún hoy resultan desconcertantes. Descifraremos jeroglíficos egipcios que muestran objetos que no encajan en ninguna categoría conocida. Y conectaremos todo esto con los relatos mayas, las leyendas africanas, los mitos griegos y las tradiciones de pueblos indígenas de todo el mundo. Porque cuando tantas culturas separadas por océanos y épocas cuentan historias tan similares, quizás no estemos ante coincidencias. Quizás estemos ante evidencia. Hola y bienvenidos a Eternidad en la Tierra, donde exploramos los rincones más oscuros de nuestra historia, aquellos que los libros de texto prefieren ignorar, aquellos que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado y nuestro lugar en el universo. Soy tu guía en este viaje hacia lo desconocido, y te prometo que lo que vamos a descubrir juntos cambiará para siempre la forma en que miras los textos antiguos. Relájate y abre tu mente, porque lo que vamos a ver desafía la lógica convencional. Acomódate, respira profundo y prepárate para cuestionar todo lo que te enseñaron en la escuela, en la universidad, en la iglesia o en cualquier institución que pretendiera tener todas las respuestas. Porque las respuestas que buscamos no están en los manuales modernos. Están escondidas en documentos de hace miles de años, esperando a ser redescubiertas. Si te gusta cuestionar la realidad y explorar los misterios que conectan nuestro pasado con posibilidades que apenas comenzamos a imaginar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de estos viajes. Porque cada video es una puerta hacia un mundo que no sabías que existía. Empecemos por el principio, o al menos por lo que la historia convencional considera el principio de la civilización humana. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy conocemos como Irak. Aquí, hace aproximadamente 6.000 años, surgió Sumeria, considerada oficialmente la primera civilización compleja de la humanidad. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme, desarrollaron sistemas matemáticos avanzados, construyeron ciudades monumentales, establecieron sistemas legales y dejaron miles de tablillas de arcilla que los arqueólogos han estado descifrando durante más de un siglo. Pero hay algo extraño en los sumerios. Algo que no encaja con la narrativa de una civilización que evoluciona gradualmente desde el estado primitivo hasta el desarrollo urbano. Los sumerios aparecen en la historia casi de la nada, con un nivel de sofisticación que no tiene precedentes. No hay evidencia clara de una evolución lenta.
De repente tienen ciudades, templos, agricultura avanzada, astronomía precisa, medicina, literatura y un panteón de dioses que describen con una especificidad desconcertante. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque cuando los investigadores comenzaron a traducir las tablillas sumerias, esperaban encontrar mitos simples, historias de dioses de la naturaleza similares a los de otras culturas. Lo que encontraron fue algo completamente diferente. Los textos sumerios hablan de los Anunnaki, que traducido literalmente significa aquellos que del cielo a la tierra vinieron. No dioses abstractos del sol o la luna, sino seres físicos que descendieron de las estrellas en naves que los sumerios describían con detalles sorprendentes. Las tablillas hablan de estos seres llegando a la Tierra hace cientos de miles de años, estableciendo bases de operaciones, modificando genéticamente a los homínidos primitivos para crear una especie de trabajadores, y gobernando la Tierra durante milenios antes de partir, dejando atrás a la humanidad con conocimientos fragmentados de su presencia. Esta no es una interpretación moderna sensacionalista. Es lo que los textos dicen literalmente cuando se traducen sin sesgos teológicos. Zecaria Sitchin, un lingüista que dedicó décadas a estudiar el sumerio antiguo, fue uno de los primeros en señalar estas traducciones literales, aunque su trabajo ha sido controversial en círculos académicos. Pero el debate sobre sus conclusiones no puede ocultar lo que las tablillas realmente dicen. Tomemos, por ejemplo, el Enuma Elish, el poema babilónico de la creación que tiene raíces sumerias. Este texto describe la formación del sistema solar con una precisión que los científicos modernos solo confirmaron en el siglo XX. Habla de planetas que no fueron descubiertos hasta hace décadas, describe órbitas y composiciones que los sumerios no tenían forma de conocer con la tecnología que supuestamente poseían. ¿Cómo sabían que había planetas más allá de Saturno si no tenían telescopios? ¿Cómo describían las características de cuerpos celestes invisibles a simple vista? La respuesta oficial es que era coincidencia o imaginación. Pero hay otra respuesta posible, una que los propios sumerios nos dieron. Alguien se lo contó. Alguien que venía de las estrellas. El texto conocido como el Libro de Enki, traducido de tablillas encontradas en Nínive y otras ciudades mesopotámicas, narra en primera persona la llegada de los Anunnaki a la Tierra. Describe su planeta de origen, Nibiru, un mundo que orbita nuestro Sol en una órbita elíptica de miles de años. Describe la tecnología que usaban para viajar entre planetas, los conflictos que tuvieron entre ellos, las decisiones que tomaron respecto a la humanidad. Lee estos textos sin prejuicios y te encontrarás frente a lo que parece ser un registro histórico, no un mito. Los detalles son demasiado específicos, demasiado técnicos, demasiado consistentes para ser mera fantasía de una cultura que supuestamente acababa de salir de la Edad de Piedra. Pero los sumerios no fueron los únicos. A miles de kilómetros de distancia, en el subcontinente indio, otra civilización antigua dejaba registros igualmente desconcertantes. Los Vedas, los textos sagrados más antiguos de la tradición hindú, datan de hace al menos 3.500 años, aunque muchos estudiosos creen que su contenido oral es mucho más antiguo. Y dentro de estos textos encontramos descripciones que harían palidecer a cualquier escritor de ciencia ficción. Los Vedas hablan de las vimanas, máquinas voladoras que los dioses utilizaban para desplazarse por el cielo y el espacio. Pero no las describen de forma vaga o poética. Las descripciones son técnicas, detalladas, específicas. El Vaimanika Shastra, un texto atribuido al sabio Bharadvaja, contiene instrucciones sobre cómo construir diferentes tipos de vimanas, qué materiales usar, cómo funcionaban sus sistemas de propulsión, cómo controlaban su vuelo. Habla de aleaciones metálicas que absorben luz y calor, de espejos que podían capturar energía solar, de combustibles derivados del mercurio que generaban propulsión mediante vórtices. Esto no es lenguaje metafórico, es lenguaje de ingeniería. El Ramayana, uno de los grandes épicos de la India, describe la Pushpaka Vimana, la nave del rey Ravana, con lujo de detalles. Era tan grande como una ciudad,
podía transportar ejércitos enteros, volaba silenciosamente a través de las nubes, podía hacerse invisible a voluntad, y estaba decorada con oro y piedras preciosas. Después de la derrota de Ravana, el héroe Rama usa esta nave para volar de vuelta a su reino, describiendo el viaje aéreo sobre montañas, ríos y ciudades desde una perspectiva que solo sería posible desde gran altura. Los traductores victorianos del siglo XIX intentaron explicar estas descripciones como alegorías de pájaros o carros celestiales abstractos. Pero las descripciones no permiten esa interpretación. Son demasiado concretas, demasiado mecánicas. El Mahabharata, el otro gran épico hindú, va aún más lejos. Describe guerras en el cielo, batallas con armas que suenan aterradoramente familiares para cualquier persona del siglo XXI. Habla del Brahmastra, un arma de destrucción tan terrible que cuando se activaba, una columna de humo y fuego más brillante que 1000 soles se elevaba hacia el cielo. Los guerreros que presenciaban su uso quedaban ciegos. Los sobrevivientes perdían el cabello y las uñas. Las aguas se envenenaban. La tierra quedaba estéril durante años. Si lees estas descripciones sin saber de dónde vienen, pensarías que estás leyendo un relato de Hiroshima o Nagasaki. Pero fueron escritas hace miles de años. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explica la ciencia convencional que una civilización antigua describiera los efectos de la radiación nuclear con tal precisión? La respuesta oficial es que son coincidencias, exageraciones poéticas de batallas normales. Pero esta explicación se debilita cuando consideras que las descripciones son consistentes a lo largo de múltiples textos, escritos por diferentes autores en diferentes épocas. Cuando consideras que los síntomas descritos coinciden exactamente con lo que sabemos sobre la exposición a radiación. Cuando consideras que estas historias eran tomadas como literalmente ciertas por las culturas que las transmitieron durante milenios. Crucemos ahora a otra parte del mundo antiguo, el Mediterráneo oriental, la cuna de las tradiciones judeocristianas que moldearon la civilización occidental. La Biblia, ese libro que cientos de millones consideran sagrado, está repleta de pasajes que, leídos literalmente, describen encuentros con tecnología avanzada y seres de otros mundos. Pero siglos de interpretación teológica han cubierto estos pasajes con capas de significado espiritual que oscurecen lo que originalmente describían. Tomemos el libro de Ezequiel, uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Ezequiel fue un sacerdote judío exiliado en Babilonia en el siglo VI antes de nuestra era. Y en el primer capítulo de su libro, describe una visión que ha desconcertado a teólogos y estudiosos durante milenios. Describe cómo mientras estaba junto al río Quebar, vio aproximarse una nube tempestuosa desde el norte, rodeada de fuego resplandeciente y relámpagos. Dentro de esta nube, vio 4 criaturas vivientes con apariencia humana, pero con 4 caras cada una y 4 alas. Junto a cada criatura había una rueda, y las ruedas tenían la capacidad de moverse en cualquier dirección sin girar. Las ruedas estaban llenas de ojos en sus bordes, y sobre las criaturas había una especie de plataforma o firmamento que brillaba como cristal. Sobre esa plataforma había un trono, y sobre el trono una figura con forma humana rodeada de fuego y resplandor. Los teólogos interpretan esto como una visión mística de la gloria de Dios, con los querubines como símbolos de los atributos divinos y las ruedas como representación de la omnipresencia. Pero el ingeniero aeronáutico Joseph Blumrich, que trabajó para la NASA en el diseño del cohete Saturno V, leyó este pasaje con ojos de ingeniero, y lo que vio lo dejó atónito. Blumrich, que comenzó su análisis intentando desmentir las teorías de que Ezequiel describía una nave espacial, terminó convencido de lo contrario. Publicó sus hallazgos en un libro titulado Las naves espaciales de Ezequiel, donde demostraba que la descripción del profeta era técnicamente coherente con un vehículo de aterrizaje similar a los módulos lunares modernos. Las 4 criaturas con alas que hacían ruido como de muchas aguas podrían ser sistemas de propulsión con 4 puntos de apoyo. Las ruedas dentro de ruedas que podían moverse en cualquier dirección coinciden con el diseño de ruedas omnidireccionales que se usarían en un vehículo de exploración planetaria.
La plataforma de cristal sobre las criaturas encaja con una cabina de observación, y la figura en el trono, rodeada de fuego, sería el piloto. Blumrich incluso calculó las proporciones y concluyó que la nave descrita por Ezequiel era una configuración viable según las leyes de la física y la ingeniería. No estaba hablando de magia o simbolismo, estaba hablando de un vehículo funcional. Pero Ezequiel no es el único libro bíblico que contiene estas descripciones. El libro de Enoc, que aunque no forma parte del canon bíblico estándar, sí era considerado sagrado por los primeros cristianos, y aún lo es por la Iglesia etíope, va mucho más allá. Enoc, el bisabuelo de Noé, según la tradición, describe ser llevado al cielo por ángeles, viajando entre las estrellas, visitando diferentes niveles celestiales y recibiendo conocimiento sobre los misterios del universo. Describe las estrellas como lugares físicos que pueden visitarse. Habla de ver la Tierra desde arriba, como una pequeña esfera. Describe el Sol y la Luna desde perspectivas que implican un conocimiento de sus verdaderas naturalezas como cuerpos celestes, no como dioses o lámparas colgadas en un firmamento sólido. El libro de Enoc también habla de los vigilantes, un grupo de 200 ángeles que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, engendrando una raza de gigantes llamados Nefilim. Estos vigilantes enseñaron a la humanidad artes prohibidas, metalurgia, fabricación de armas, cosméticos, astrología, brujería. Cuando Dios vio lo que habían hecho, los castigó, encadenándolos bajo la tierra hasta el día del juicio. Pero sus descendientes, los Nefilim, fueron destruidos en el diluvio. Esta historia aparece también en el Génesis, aunque de forma mucho más resumida, y tiene paralelos en múltiples culturas alrededor del mundo, desde los titanes griegos hasta los dioses mesopotámicos, desde las leyendas nórdicas hasta las tradiciones nativas americanas. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Mitos independientes que casualmente coinciden en sus elementos principales? ¿O un mismo evento histórico registrado por diferentes culturas a través de sus propias lentes interpretativas? Cuando analizamos estos textos comparativamente, las similitudes son demasiado específicas para ser accidentales. Todas hablan de seres que bajan del cielo. Todas describen a estos seres como poderosos, longevos, poseedores de conocimiento avanzado. Todas cuentan que interactuaron con la humanidad, a veces de forma benevolente, a veces de forma destructiva. Todas mencionan un conflicto cósmico, una caída, una separación entre estos seres y la humanidad. Y todas sugieren que estos seres podrían volver. Viajemos ahora al otro lado del Atlántico, a las selvas de Centroamérica y las tierras altas de México, donde los mayas construyeron una de las civilizaciones más sofisticadas del mundo antiguo. Los mayas son famosos por su escritura jeroglífica, su arquitectura monumental y, sobre todo, por su obsesión con el tiempo. Desarrollaron calendarios de una precisión asombrosa, calculando ciclos astronómicos que la ciencia moderna solo confirmó siglos después. Podían predecir eclipses con exactitud milimétrica. Conocían el período de Venus con un error de solo 14 segundos por año. Sabían que el año solar duraba 365.242 días, una cifra más precisa que el calendario gregoriano que usamos hoy. Pero más allá de su precisión matemática, los textos mayas contienen narrativas cosmológicas que resuenan extrañamente con los mitos del viejo mundo. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, cuenta la historia de la creación del mundo y de la humanidad. Según este texto, los dioses hicieron varios intentos de crear seres humanos antes de tener éxito. Primero crearon a los animales, pero estos no podían hablar ni adorar a sus creadores. Luego crearon hombres de barro, pero estos se deshacían con el agua. Después crearon hombres de madera, pero estos no tenían alma ni memoria, no adoraban a los dioses, y fueron destruidos por un diluvio y ataques de sus propias herramientas y animales. Finalmente, los dioses usaron maíz para crear a los humanos actuales, que podían hablar, pensar, recordar y adorar. Esta narrativa de intentos fallidos de creación humana tiene paralelos sorprendentes con los textos sumerios sobre los Anunnaki, experimentando con la genética de homínidos primitivos,
hasta lograr crear al Homo sapiens. En ambos casos, los creadores no son dioses omnipotentes que crean con una palabra, sino seres poderosos pero falibles que trabajan mediante ensayo y error, usando materiales físicos y técnicas que suenan sospechosamente a manipulación genética. Los mayas también hablaban de Kukulcán, la serpiente emplumada, un dios civilizador que llegó del cielo para enseñar a la humanidad las artes de la agricultura, la escritura, la arquitectura y la astronomía. Los aztecas lo conocían como Quetzalcóatl, y los toltecas lo veneraban bajo nombres similares. Las leyendas dicen que Kukulcán era alto, de piel clara, con barba, características inusuales entre las poblaciones indígenas. Llegó desde el este, cruzando el mar, en una balsa de serpientes o en un objeto volador, dependiendo de la versión. Vivió entre los humanos durante un tiempo, civilizándolos, y luego partió hacia el este, prometiendo volver algún día. Esta descripción de un dios civilizador que llega de lejos, trae conocimiento y promete regresar es prácticamente idéntica a mitos de todo el mundo. Osiris en Egipto, Viracocha en los Andes, Oanes en Mesopotamia, todos comparten estos elementos. Dioses que no nacen de la mitología local, sino que llegan de otro lugar, que no representan fuerzas naturales, sino que enseñan tecnología y cultura, y que mantienen una relación ambigua con la humanidad, a veces ayudando, a veces juzgando. Los textos mayas también contienen algo más inquietante. El famoso calendario de cuenta larga, que causó tanta especulación sobre el año 2012, era solo una parte de un sistema calendárico mucho más complejo. Los mayas hablaban de eras cósmicas, de ciclos de creación y destrucción que abarcaban miles de años. Creían que nuestra era actual era la quinta, que las 4 anteriores habían terminado en cataclismos, y que la nuestra también terminaría cuando el ciclo se completara. Este concepto de eras mundiales destruidas y recreadas aparece también en los Vedas hindúes, que hablan de los yugas, y en las tradiciones de los Hopi de Norteamérica, que cuentan historias de múltiples mundos anteriores destruidos por fuego, hielo y agua. ¿Cómo explicamos estas coincidencias? Culturas separadas por océanos, sin contacto conocido según la arqueología convencional, contando historias casi idénticas sobre el origen de la humanidad, sobre visitantes celestiales, sobre ciclos cósmicos de destrucción y renovación. La explicación oficial es la difusión cultural o la psicología universal, la idea de que las mentes humanas en todas partes generan mitos similares porque enfrentan las mismas preguntas existenciales. Pero esta explicación se queda corta cuando los detalles específicos coinciden de formas que trascienden las generalidades arquetípicas. Regresemos por un momento al antiguo Egipto, esa civilización que sigue fascinando al mundo con sus pirámides, sus templos y sus misterios. Los textos egipcios, desde los textos de las pirámides hasta el libro de los muertos, están llenos de referencias a dioses que viajaban por el cielo en barcas solares, que descendían a la tierra en columnas de luz, que poseían tecnologías capaces de otorgar vida eterna o destrucción instantánea. El ojo de Horus, ese símbolo ubicuo de la iconografía egipcia, era considerado un objeto de poder, un dispositivo que podía ver todo, proteger a su portador o proyectar energía destructiva. Las descripciones lo tratan como un objeto físico, no como un símbolo abstracto. Los textos hablan de Zep-Tepi, el tiempo primigenio, la era de los dioses que gobernaron Egipto antes de los faraones humanos. Según las listas de reyes encontradas en Abidos y otros lugares, Egipto fue gobernado por dioses durante decenas de miles de años antes de que la primera dinastía humana tomara el poder. Estos dioses no eran abstracciones teológicas, sino seres físicos que caminaban entre los egipcios, que construían monumentos, que luchaban entre sí, que tenían relaciones con humanos, que morían y eran enterrados. El dios Osiris, por ejemplo, fue asesinado por su hermano Set, descuartizado, y luego reconstruido por su esposa Isis mediante tecnología que los textos describen de formas que suenan sospechosamente a medicina avanzada o ingeniería genética. Las pirámides mismas, esas estructuras que supuestamente fueron construidas como tumbas por una civilización de la Edad del Bronce,
presentan características que desafían toda explicación convencional. La precisión de su alineación con los puntos cardinales, exacta a una fracción de grado. El corte perfecto de bloques de granito que pesaban docenas de toneladas, realizados con herramientas de cobre según la versión oficial, algo que cualquier ingeniero moderno te dirá que es imposible. Los pasajes internos alineados con estrellas específicas. Las cámaras con propiedades acústicas que amplifican ciertas frecuencias. Los conductos de ventilación que apuntan precisamente a constelaciones que tenían significado astronómico en la época de su construcción. Todo esto en edificios que supuestamente fueron diseñados únicamente para albergar cuerpos muertos. Los textos jeroglíficos que decoran estos monumentos y los templos adyacentes merecen un examen cuidadoso. En el templo de Seti I en Abidos existe un panel que ha generado décadas de controversia. En él aparecen figuras que con ojos modernos se asemejan a un helicóptero, un submarino, un avión y un tanque. Los egiptólogos convencionales explican esto como palimpsesto, la superposición de diferentes inscripciones en diferentes épocas que accidentalmente crean formas familiares. Pero la controversia persiste porque las formas son demasiado específicas, demasiado reconocibles, para ser mera casualidad de borrado y reescritura. Pero quizás más significativo que cualquier imagen individual es el contenido general de los textos egipcios sobre la naturaleza de los dioses y su relación con la humanidad. Los egipcios no veían a sus dioses como seres puramente espirituales. Los veían como seres físicos de otra dimensión o lugar, que podían manifestarse en la tierra cuando lo deseaban, que tenían necesidades físicas, que usaban tecnología para realizar sus prodigios, y que habían creado o modificado a la humanidad para servirles. Esta visión materialista de lo divino contrasta con las teologías posteriores que abstraen a los dioses hacia reinos puramente espirituales. Para los egipcios, los dioses habían estado aquí, habían dejado monumentos físicos y podrían volver. Cruzando el desierto del Sahara y adentrándose en el corazón del continente africano, encontramos tradiciones orales y escritas que añaden capas adicionales a este misterio global. Los Dogon, un pueblo que habita en los acantilados de Bandiagara en Mali, han mantenido durante generaciones conocimientos astronómicos que no deberían poseer. Cuando los antropólogos franceses Marcel Griaule y Germain Dieterlen estudiaron a los Dogon en las décadas de los 30 y 40 del siglo XX, quedaron asombrados por lo que descubrieron. Este pueblo, que no tenía telescopios ni instrumentos astronómicos de ningún tipo, conocía la existencia de Sirio B, una enana blanca invisible a simple vista que orbita alrededor de la estrella más brillante del cielo nocturno. Los Dogon no solo sabían que Sirio tenía una compañera invisible, sabían que esta compañera era increíblemente densa, que tardaba aproximadamente 50 años en completar su órbita y que giraba sobre su propio eje. Todo esto fue confirmado por la astronomía occidental solo en el siglo XIX, cuando instrumentos avanzados pudieron detectar a Sirio B. Los astrónomos occidentales descubrieron que efectivamente era una de las estrellas más densas conocidas, que su período orbital era de poco más de 50 años y que tenía rotación propia. Los Dogon lo sabían desde hacía siglos, quizás milenios. ¿Cómo obtuvieron este conocimiento? Los Dogon tienen una respuesta clara y consistente. Dicen que sus ancestros fueron visitados por seres llamados Nomo, criaturas anfibias que descendieron del cielo en un arca giratoria que hizo temblar la tierra al aterrizar. Los Nomo vinieron del sistema de Sirio, enseñaron a los Dogon sobre astronomía, agricultura y civilización y prometieron regresar. Las representaciones artísticas de los Nomo los muestran como seres con características de peces, reminiscentes de Oanes, el dios civilizador de los babilonios, que también era descrito como un ser anfibio que emergió del mar para enseñar a la humanidad. Esta coincidencia entre los mitos Dogon y los mesopotámicos es difícil de explicar mediante difusión cultural. Los Dogon habitaban en una región aislada de África Occidental, sin contacto documentado con las civilizaciones del Medio Oriente. Y sin embargo, cuentan historias casi idénticas sobre seres que llegan de las estrellas, que tienen apariencia acuática,
y que actúan como portadores de civilización. Los escépticos han intentado explicar el conocimiento astronómico de los Dogon como información obtenida de misioneros o viajeros europeos en tiempos recientes. Pero esta explicación ignora el hecho de que el conocimiento sobre Sirio B está profundamente integrado en la cosmología Dogon, en sus rituales, en su calendario ceremonial. No es un añadido reciente, sino un elemento central de su cultura que data de mucho antes del contacto europeo. Pero África tiene más historias que contar. Los Zulu de Sudáfrica hablan de Umbaba, un ser que descendió del cielo en tiempos antiguos y gobernó sobre la humanidad. Los Ashanti de Ghana cuentan historias de Nyame, el dios del cielo, que envió a la tierra a su hijo para civilizar a los humanos. En todo el continente, desde las tradiciones orales de los Maasai hasta los mitos de los Yoruba, encontramos el mismo patrón. Seres celestiales que descienden, interactúan con la humanidad, transmiten conocimiento y eventualmente se retiran, dejando atrás promesas de retorno y fragmentos de sabiduría que los humanos intentan preservar a través de los siglos. Viajemos ahora hacia el este, hacia las vastas estepas y montañas de Asia Central, hacia China, Japón y las islas del Pacífico. Los textos chinos antiguos son una mina de información que raramente se examina en el contexto de las teorías sobre contacto extraterrestre, pero que contiene material igualmente fascinante. El Shanghai Jing, el clásico de las montañas y los mares, es un texto chino antiguo que data de al menos el siglo IV antes de nuestra era, aunque probablemente contiene material mucho más antiguo transmitido oralmente. Este texto describe geografías fantásticas, seres extraños y tecnologías imposibles con un detalle que desafía la clasificación simple como mitología. El Shanghai Jing habla de carros voladores impulsados por dragones, de espejos que podían mostrar eventos distantes o futuros, de puertas celestiales por las que los inmortales viajaban entre la tierra y el cielo, de montañas donde los dioses descendían en naves de jade. Los dragones chinos, esas criaturas serpentinas que dominan la iconografía oriental, eran descritos no como bestias naturales, sino como seres o vehículos celestiales. Los emperadores chinos reclamaban descender de dragones, no en sentido metafórico, sino literal. Las primeras dinastías mantenían que sus fundadores habían sido engendrados por seres que llegaron del cielo, trayendo consigo el conocimiento necesario para civilizar a China. El emperador amarillo, Huangdi, figura central de la mitología y la historia temprana china, es quizás el ejemplo más ilustrativo. Los textos antiguos cuentan que Huangdi llegó en un dragón brillante que descendió del cielo, que gobernó China durante un siglo, que introdujo la escritura, la medicina, las matemáticas, la metalurgia y la astronomía, y que finalmente ascendió de nuevo al cielo en su dragón cuando su misión en la Tierra concluyó. Las crónicas describen su partida con detalles específicos. Un gran dragón con escamas doradas descendió del cielo. Huangdi y 70 de sus cortesanos subieron a bordo, y el dragón ascendió hacia las estrellas mientras miles de personas observaban y lamentaban la partida de su emperador. Los textos taoístas posteriores, especialmente aquellos relacionados con la alquimia y la búsqueda de la inmortalidad, están llenos de referencias a tecnologías que suenan extraordinariamente modernas. Hablan de elixires que prolongaban la vida indefinidamente, de métodos para transmutar metales, de técnicas para volar y volverse invisible. Los adeptos taoístas que supuestamente dominaban estas artes eran descritos viajando en nubes, en grullas o en carros celestiales. Algunos textos incluso describen viajes a la luna y a otros cuerpos celestes, narrando lo que los viajeros encontraron allí con un nivel de detalle que resulta inquietante. Japón tiene su propio corpus de textos antiguos, con referencias igualmente sugestivas. El Kojiki y el Nihon Shoki, las crónicas más antiguas de Japón, describen el origen divino del archipiélago japonés y de la línea imperial. Los dioses Izanagi e Izanami descendieron del cielo por un puente celestial, crearon las islas de Japón con una lanza divina y engendraron a los kami, los espíritus divinos que habitan todas las cosas. La diosa del sol,
Amaterasu, de quien los emperadores japoneses reclaman descender, emergió del ojo de Izanagi y gobernó desde el cielo, enviando a su nieto a la tierra para establecer la línea imperial humana. Pero más allá de estos mitos fundacionales, existen textos japoneses menos conocidos que describen fenómenos aún más extraños. Los registros del período Edo contienen múltiples informes de lo que hoy llamaríamos avistamientos de objetos voladores no identificados. Uno de los más famosos es el incidente de Utsuro-bune de 1803, documentado en múltiples fuentes de la época. Los pescadores japoneses encontraron en la costa un extraño objeto redondo, como una olla o una cápsula, hecho de un material desconocido similar al metal pero con ventanas de cristal. Dentro encontraron a una mujer joven de apariencia extraña, con piel pálida, cabello rojo, y que sostenía una caja que no permitía que nadie tocara. La mujer no hablaba japonés y parecía perdida. Los pescadores, no sabiendo qué hacer con ella, la devolvieron al mar en su extraño vehículo. Este incidente fue documentado en múltiples manuscritos de la época, con ilustraciones que muestran un objeto que se parece sospechosamente a descripciones modernas de cápsulas espaciales o sumergibles avanzados. Los símbolos en el exterior del objeto, reproducidos en los dibujos, no corresponden a ningún sistema de escritura conocido. Los historiadores han debatido durante 2 siglos sobre qué pudo ser este objeto y esta mujer, con explicaciones que van desde un engaño elaborado hasta el naufragio de algún barco extranjero desconocido. Pero ninguna explicación convencional encaja completamente con los detalles del relato. Las tradiciones del Pacífico Sur añaden otra dimensión a esta narrativa global. Los polinesios, esos navegantes extraordinarios que colonizaron islas separadas por miles de kilómetros de océano abierto, usando solo canoas y conocimiento de las estrellas, tienen mitos que hablan de sus ancestros llegando de las estrellas antes de convertirse en navegantes del mar. Los maoríes de Nueva Zelanda hablan de Ranginui, el Padre Cielo, y Papatuanuku, la Madre Tierra, como seres que vinieron de otro lugar y cuyos hijos fueron los primeros humanos. Las leyendas hawaianas cuentan sobre Menehune, seres pequeños que llegaron a las islas antes que los humanos y construyeron estructuras megalíticas durante la noche con tecnología desconocida. En la isla de Pascua, ese lugar remoto famoso por sus enormes estatuas de piedra, existen tablillas de madera grabadas con una escritura llamada rongorongo, que nunca ha sido descifrada. Los habitantes originales de la isla, antes de que las enfermedades europeas y la esclavitud diezmaran su población, mantenían tradiciones orales sobre sus ancestros llegando a la isla desde el cielo, sobre dioses que enseñaron a sus antepasados a tallar y mover las enormes estatuas, sobre conocimientos perdidos cuando los sabios que los guardaban murieron sin transmitirlos. Las estatuas mismas, con sus enormes cabezas y cuerpos enterrados, miran hacia el cielo como si esperaran el regreso de algo o alguien. Regresemos ahora a los textos que forman la base de las grandes religiones mundiales, pero examinémoslos con ojos nuevos. El Islam, esa fe que cuenta con casi 2.000 millones de seguidores, tiene su propio corpus de textos que, leídos literalmente, describen fenómenos que resuenan con todo lo que hemos explorado. El Corán mismo habla de los jinn, seres creados de fuego sin humo que habitan una dimensión paralela a la nuestra. Los jinn no son demonios en el sentido cristiano, son una especie separada, con libre albedrío, que puede ser buena, mala o neutral. Existían antes que la humanidad, tienen civilizaciones propias y ocasionalmente interactúan con los humanos. Los hadices, los dichos y hechos del profeta Mahoma transmitidos por sus compañeros contienen referencias adicionales que merecen atención. El viaje nocturno, el Isra y Miraj, describe al profeta siendo transportado en un instante desde la Meca hasta Jerusalén, y luego ascendiendo a través de los 7 cielos hasta la presencia divina. Durante este viaje, montó una criatura llamada Burak, descrita como más grande que un burro, pero más pequeña que una mula, de color blanco, con alas, capaz de dar pasos tan largos como el alcance de su vista. Después del viaje horizontal, vino el ascenso vertical,
atravesando niveles celestiales, donde el profeta encontró a profetas anteriores y finalmente llegó a un lugar más allá del espacio y el tiempo. Las tradiciones islámicas también hablan de civilizaciones anteriores a la humanidad que habitaron la tierra, fueron destruidas por su desobediencia y cuyos restos aún pueden encontrarse. Los árabes preislámicos mantenían leyendas sobre Ad e Iram, ciudades de una civilización perdida en el desierto de Arabia, construidas por gigantes con tecnología sobrehumana. Estas leyendas fueron incorporadas al Corán, que menciona a Ad como un pueblo destruido por su arrogancia. Y en 1992, imágenes de satélite revelaron los restos de una ciudad enterrada en el desierto de Omán, en la ubicación tradicional de Iram. Las excavaciones mostraron una metrópolis de torres y murallas, exactamente como describían las leyendas. El zoroastrismo, la antigua religión persa que influyó profundamente en el judaísmo, el cristianismo y el islam, tiene textos que son quizás los más explícitos en su descripción de seres celestiales y tecnología avanzada. El Avesta, el libro sagrado zoroástrico, describe a Ahura Mazda, el dios supremo, viajando en un carro de fuego por los cielos, acompañado por 6 espíritus inmortales. Describe batallas cósmicas entre fuerzas de luz y oscuridad que abarcan todo el universo. Habla de una vara de oro, el Kbarená, que era un símbolo de autoridad divina, pero también un objeto físico de poder. Y describe el fin de los tiempos como un momento en que los muertos resucitarán, el mal será destruido y la humanidad será transformada en seres de luz. Los textos gnósticos, esos evangelios alternativos que la Iglesia primitiva condenó como herejía, pero que sobrevivieron en copias ocultas durante milenios, ofrecen una perspectiva diferente sobre los orígenes de la humanidad y su relación con seres superiores. La biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945, reveló docenas de textos que habían sido suprimidos durante más de 1500 años. Estos textos, escritos en copto pero probablemente traducidos de originales griegos, presentan una cosmología donde el Dios creador del Antiguo Testamento, llamado Yaldabaoth o el Demiurgo, es en realidad un ser inferior que creó el mundo material como una prisión para las chispas divinas, que son las almas humanas. Según los gnósticos, la verdadera divinidad existe en un reino de luz más allá del cosmos material. Seres llamados eones emanan de esta divinidad suprema, y uno de estos eones, Sofía, cometió un error que resultó en la creación del Demiurgo. Este ser inferior, ignorante de los reinos superiores, creó el universo material y a la humanidad, creyéndose el único Dios. Pero chispas de la luz verdadera quedaron atrapadas en los cuerpos humanos, y emisarios del reino de luz, incluyendo a Cristo, fueron enviados para despertar a la humanidad a su verdadera naturaleza y guiarla de regreso a casa. Esta cosmología gnóstica resuena extrañamente con las teorías modernas sobre simulaciones, sobre realidades virtuales creadas por inteligencias superiores, sobre nuestra existencia como seres de alguna manera extranjeros a este mundo material. Los gnósticos del siglo II de nuestra era ya estaban articulando ideas que la filosofía y la ciencia contemporáneas están redescubriendo. Y lo hacían basándose en lo que afirmaban era conocimiento revelado, transmitido por seres de otros reinos a través de visiones y experiencias místicas. Miremos ahora la evidencia desde otro ángulo. No solo los textos antiguos, sino también los monumentos, las estructuras arquitectónicas que dejaron estas civilizaciones. Porque si los textos hablan de seres superiores con tecnología avanzada, los monumentos parecen confirmar que algo extraordinario estaba sucediendo. Las pirámides de Giza, Teotihuacán, las pirámides nubias, las pirámides chinas de Xi'an, todas comparten características que sugieren un conocimiento arquitectónico y astronómico que no debería haber existido en sus épocas respectivas. Las pirámides de Giza están alineadas con las estrellas del cinturón de Orión, con una precisión que solo sería posible con instrumentos astronómicos modernos o con conocimiento directo transmitido por seres que comprendían el cosmos. La pirámide de Keops está orientada a los puntos cardinales con un error de menos de 1/10 de grado.
Sus proporciones incorporan el número pi y el número áureo con una precisión de múltiples decimales. Las cámaras internas resuenan a frecuencias específicas que afectan al cerebro humano de formas que apenas comenzamos a entender. Y todo esto fue supuestamente logrado por una civilización sin el hierro, sin la rueda para transporte, sin matemáticas escritas más allá de fracciones básicas. En Puma Punku, Bolivia, a una altitud de casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, existen bloques de piedra cortados con una precisión que desafía toda explicación. Estas piedras, algunas de más de 100 toneladas, fueron cortadas con ángulos exactos, con superficies perfectamente planas, con orificios que parecen haber sido hechos con taladros. Las juntas entre bloques son tan precisas que no se puede insertar una hoja de papel entre ellas. Y según la cronología oficial, esto fue hecho por una cultura que no tenía herramientas de metal duro, ni maquinaria de ningún tipo. Los ingenieros modernos que han examinado Puma Punku quedan desconcertados. Algunos han afirmado que replicar estos cortes requeriría tecnología láser, o al menos herramientas de diamante. La piedra utilizada, andesita, es una de las más duras que existen, y las formas complejas talladas en ella no pueden explicarse con herramientas de piedra o bronce. Y sin embargo, la explicación oficial insiste en que fue obra de la cultura tiahuanaco, usando tecnología primitiva y mucha mano de obra. Pero no existe evidencia de cómo lo hicieron. Solo tenemos los resultados imposibles. En Baalbek, Líbano, encontramos las piedras más grandes jamás movidas por humanos en la historia conocida. El trilitón, 3 bloques de piedra caliza que forman parte de la plataforma del templo de Júpiter, pesa cada uno alrededor de 800 toneladas. Cerca de allí, en la cantera de donde fueron extraídas, yace la piedra de la mujer embarazada, un bloque aún más grande de más de 1000 toneladas que nunca fue movido. Y recientemente se descubrió otra piedra aún mayor, de más de 1600 toneladas, la más grande jamás tallada por humanos. ¿Cómo movieron estos bloques? Los romanos, a quienes se atribuye la construcción del templo, tenían tecnología impresionante para su época, pero nada que pudiera mover 800 toneladas. Las grúas más grandes del mundo moderno apenas pueden manejar cargas de ese tamaño y requieren una infraestructura masiva para operar. Los bloques de Baalbek fueron no solo movidos, sino elevados y colocados con precisión sobre una plataforma. Los ingenieros que han estudiado el sitio admiten que no saben cómo se hizo. Pero los textos antiguos de la región hablan de gigantes que construyeron la primera plataforma de Baalbek antes del diluvio, por orden de los dioses. Consideremos ahora la evidencia científica, esos datos duros que la geología, la climatología y la física nos proporcionan y que a menudo contradicen la narrativa histórica oficial. Porque no son solo los textos y los monumentos los que sugieren que algo extraordinario ocurrió en el pasado remoto. La propia Tierra guarda registros que la ciencia ha tardado en reconocer y que aún lucha por explicar. Comencemos con la Esfinge de Giza, ese monumento colosal con cuerpo de león y cabeza humana que guarda las pirámides desde hace milenios. La datación oficial sitúa su construcción alrededor del año 2500 antes de nuestra era, durante el reinado del faraón Kefren. Pero en 1991, el geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, presentó evidencia que sacudió al mundo académico. Schoch demostró que los patrones de erosión en el cuerpo de la esfinge no fueron causados por viento y arena, como se había asumido, sino por agua, lluvia abundante y prolongada. El problema es que Egipto no ha tenido lluvias significativas desde aproximadamente el año 7000 antes de nuestra era, cuando el Sahara era verde y fértil antes de convertirse en desierto. Si la erosión de la esfinge fue causada por lluvia, entonces el monumento tiene que ser al menos 4500 años más antiguo de lo que afirma la historia oficial. Esto la situaría antes del final de la última edad de hielo, en una época cuando supuestamente la humanidad aún vivía en cuevas y cazaba mamuts. Los egiptólogos tradicionales rechazaron furiosamente las conclusiones de Schoch, argumentando que debía haber otra explicación para la erosión.
Pero ninguna alternativa convincente ha sido propuesta. Y otros geólogos que han examinado el sitio han llegado a conclusiones similares. La esfinge muestra claros patrones de erosión hídrica, patrones que no existen en otros monumentos egipcios porque fueron construidos después de que las lluvias cesaran. La implicación es clara. O la esfinge es mucho más antigua de lo que nos dicen, o existió algún tipo de evento catastrófico que trajo lluvias torrenciales a Egipto en tiempos históricos. Ninguna opción encaja con la narrativa convencional, pero la esfinge no es el único monumento con problemas de datación. Göbekli Tepe, ese sitio arqueológico en Turquía que mencionamos brevemente, ha reescrito por completo nuestra comprensión de la historia antigua. Descubierto en 1994 pero no excavado seriamente hasta los años 2000, Göbekli Tepe consiste en una serie de círculos de pilares de piedra tallados con figuras de animales y símbolos abstractos. Los pilares más grandes pesan más de 10 toneladas y fueron transportados desde canteras a kilómetros de distancia. La construcción requirió una organización social compleja, conocimientos arquitectónicos avanzados y un esfuerzo coordinado de cientos o miles de personas. El problema es que Göbekli Tepe fue construido hace aproximadamente 12.000 años, al final de la última edad de hielo. Esto es 6.000 años antes de las pirámides, 6.000 años antes de Stonehenge, y según la historia oficial, miles de años antes de que la humanidad inventara la agricultura, fundara ciudades o desarrollara escritura. Göbekli Tepe no debería existir. No encaja en ningún modelo de desarrollo humano que los arqueólogos habían construido durante un siglo. Y lo más extraño es que Göbekli Tepe fue deliberadamente enterrado. En algún momento alrededor del año 8000, antes de nuestra era, los constructores cubrieron todo el sitio con toneladas de tierra y escombros, preservándolo casi perfectamente durante 10.000 años. ¿Por qué harían esto? ¿Qué estaban tratando de proteger o esconder? Los pilares tallados muestran animales que existían en la región durante la Edad de Hielo, pero que habían desaparecido para cuando el sitio fue enterrado. Muestran símbolos que se repiten de formas que sugieren un sistema de escritura o al menos un código simbólico compartido. Muestran lo que algunos investigadores creen son representaciones del cielo nocturno, constelaciones específicas capturadas en piedra. Graham Hancock, el investigador que ha dedicado décadas a estudiar civilizaciones perdidas, propone que Göbekli Tepe es evidencia de una civilización antediluviana, una cultura avanzada que existió antes del final de la Edad de Hielo y que fue destruida por el cataclismo que marcó esa transición. Los sobrevivientes, según esta teoría, viajaron por el mundo compartiendo su conocimiento con las culturas más primitivas que encontraron, actuando como civilizadores, como los dioses y héroes culturales que tantas tradiciones recuerdan. Esta teoría explicaría las similitudes entre mitos de todo el mundo, las estructuras imposibles que aparecen en múltiples continentes, y los conocimientos astronómicos y matemáticos que civilizaciones supuestamente primitivas poseían. Pero algunos investigadores van más allá. Señalan que incluso una civilización humana perdida no explicaría todos los fenómenos que observamos. Los textos antiguos no hablan solo de humanos sabios que llegaban de lejos. Hablan específicamente de seres que venían del cielo, que tenían poderes sobrehumanos, que vivían miles de años, que podían volar, que poseían armas de destrucción masiva. Si estos relatos fueran simplemente recuerdos distorsionados de sobrevivientes de Atlántida o alguna civilización similar, ¿por qué insistirían tan consistentemente en el origen celestial de estos seres? La respuesta podría estar en los propios textos. En el libro de Enoc, los vigilantes que descienden a la tierra son claramente distinguidos de los humanos. Tienen conocimientos que los humanos no poseen. Sus hijos con mujeres humanas, los Nefilim, son gigantes con características anómalas. En los textos sumerios, los Anunnaki son descritos como físicamente diferentes de los humanos que crearon como trabajadores. Son más altos, viven mucho más tiempo, tienen tecnología que parece mágica. En los Vedas, los dioses y los asuras son seres de otro orden, capaces de hazañas imposibles para los mortales. En todas estas tradiciones
existe una clara distinción entre los visitantes celestiales y la humanidad. Miremos ahora a la evidencia desde la perspectiva de la genética y la biología. El genoma humano, ese mapa completo de nuestro ADN que fue secuenciado a principios del siglo XXI, contiene misterios que la ciencia aún no puede explicar. El más fundamental es la cuestión de cómo surgió el Homo sapiens. Según la teoría evolutiva estándar, los humanos modernos evolucionaron gradualmente a partir de homínidos anteriores a lo largo de millones de años. Pero el registro fósil muestra algo diferente. Muestra largos períodos de éstasis, donde las especies permanecen básicamente sin cambios, seguidos de apariciones repentinas de nuevas formas sin claros antecedentes. El Homo sapiens apareció en África hace aproximadamente 300.000 años, pero los humanos anatómicamente modernos, con comportamiento moderno, con arte, música, religión y tecnología compleja, surgieron mucho más recientemente, hace solo unos 50.000 a 70.000 años. Este salto, conocido como la gran aceleración o la explosión cognitiva, no tiene una explicación clara. De repente, los humanos que habían estado usando las mismas herramientas de piedra durante decenas de miles de años, comenzaron a crear arte rupestre, a fabricar herramientas especializadas, a desarrollar lenguaje complejo, a enterrar a sus muertos con rituales, a comerciar a largas distancias. ¿Qué causó este cambio repentino? Algunos genetistas han señalado anomalías en el genoma humano que sugieren intervención externa. El cromosoma 2 humano, por ejemplo, parece ser el resultado de la fusión de dos cromosomas separados que existen individualmente en otros grandes simios. Esto explicaría por qué los humanos tenemos 46 cromosomas, mientras que chimpancés, gorilas y orangutanes tienen 48. Pero el mecanismo por el cual esta fusión ocurrió no está claro, y algunos investigadores han sugerido que no fue un accidente evolutivo, sino una modificación deliberada. Otras anomalías incluyen la presencia de genes que no tienen precedentes claros en especies anteriores, secuencias de ADN cuya función es desconocida, pero que parecen haber sido insertadas de fuentes externas, y patrones de herencia que no siguen las reglas mendelianas estándar. La mayor parte de nuestro genoma, más del 90%, fue considerada durante mucho tiempo como ADN basura, secuencias sin función aparente que se acumularon a lo largo de millones de años de evolución. Pero investigaciones recientes han mostrado que mucho de este ADN, supuestamente inútil, tiene funciones regulatorias complejas que apenas comenzamos a entender. Algunos investigadores especulan que podría contener información codificada que aún no hemos aprendido a leer. Los textos antiguos, curiosamente, parecen describir exactamente este tipo de manipulación genética. Los textos sumerios cuentan cómo los Anunnaki, liderados por Enki, el dios de la sabiduría y las aguas, crearon a la humanidad mezclando la esencia de los dioses con la arcilla de la tierra, que podría ser una forma poética de describir la combinación de material genético divino con homínidos terrestres. El proceso descrito involucra múltiples intentos, fracasos y refinamientos, exactamente como esperaríamos de un programa de ingeniería genética. Los primeros humanos creados no podían reproducirse por sí mismos y tenían que ser producidos artificialmente, hasta que finalmente los dioses perfeccionaron el diseño y crearon humanos capaces de reproducción sexual. El libro del Génesis, aunque más conciso, contiene ecos de la misma historia. Dios forma al hombre del polvo de la tierra, un lenguaje que resuena con la descripción sumeria de usar arcilla mezclada con sangre divina. Eva es creada de una costilla de Adán, lo que algunos investigadores interpretan como una referencia a la clonación o a la extracción de material genético. La serpiente en el jardín del Edén, que tienta a Eva con el fruto del conocimiento, podría representar a una facción de los creadores que quería que la humanidad alcanzara su pleno potencial, en conflicto con otros que preferían mantenerla ignorante y servil. Esta interpretación del Génesis tiene paralelos exactos en los textos sumerios, donde Enki actúa repetidamente a favor de la humanidad contra los deseos de otros dioses, particularmente su hermano Enlil. Enki es quien advierte a Utnapishtim, el Noé sumerio, sobre el diluvio que viene,
permitiéndole construir un arca y salvar a su familia y a representantes de los animales. Enlil había decidido destruir a la humanidad por su ruido y proliferación, pero Enki no estaba dispuesto a ver destruida su creación. Este conflicto entre dioses sobre el destino de la humanidad es un tema recurrente en prácticamente todas las tradiciones antiguas. Conectemos ahora estos hilos con la evidencia astronómica. Porque si seres de otros mundos visitaron la Tierra en tiempos antiguos, presumiblemente vinieron de algún lugar específico del cosmos. Y resulta que múltiples tradiciones antiguas señalan hacia las mismas regiones del cielo. Las Pléyades, ese cúmulo estelar visible a simple vista en la constelación de Tauro, aparece en los mitos de culturas de todo el mundo. Los griegos las llamaban las 7 hermanas, hijas del titán Atlas. Los mayas las conocían como Tzab-ek y alineaban sus templos con ellas. Los japoneses las llaman Subaru, y ese nombre fue adoptado por una compañía de automóviles cuyo logo representa el cúmulo. Los aborígenes australianos tienen mitos sobre las Pléyades que datan de decenas de miles de años. Y todas estas culturas asocian las Pléyades con seres ancestrales, con orígenes divinos, con visitantes del cielo. Orión es otra constelación que aparece obsesivamente en las tradiciones antiguas. Los egipcios asociaban el cinturón de Orión con Osiris, el dios que trajo la civilización y que murió y resucitó. Las pirámides de Giza están alineadas para reflejar la posición de estas 3 estrellas. Los Hopi de Norteamérica cuentan que sus ancestros vinieron de Orión. Los antiguos babilonios veían en Orión a Gilgamesh, el héroe semidivino que buscaba la inmortalidad. ¿Por qué tantas culturas separadas consideraban a esta constelación específica como sagrada y conectada con sus orígenes? Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, tiene una importancia igualmente universal. Los egipcios basaban su calendario en la aparición de Sirio, que marcaba el inicio del Año Nuevo y la crecida del Nilo. Los Dogon, como mencionamos, tienen conocimiento imposible sobre su estrella compañera. Los sumerios la asociaban con la diosa Inanna. Los chinos la consideraban la estrella del lobo celestial. En todas partes, Sirio era vista como especial, como conectada con los dioses, como origen o destino de seres superiores. La astronomía moderna ha confirmado que estas estrellas y constelaciones son relativamente cercanas a nuestro sistema solar y contienen sistemas planetarios. Las Pléyades están a unos 400 años luz de distancia, Sirio a menos de 9 años luz, y las estrellas del cinturón de Orión a distancias de 1000 a 1500 años luz. Hemos detectado exoplanetas, orbitando algunas de estas estrellas y sospechamos que hay muchos más. Si viajeros interestelares quisieran visitar la Tierra, estas serían candidatas lógicas para su origen, dadas las distancias relativamente cortas en términos galácticos. Pero, ¿cómo viajarían? Las distancias interestelares son enormes incluso para las estrellas más cercanas. A las velocidades que nuestra tecnología actual puede alcanzar, llegar a Sirio tomaría decenas de miles de años. Sin embargo, los físicos teóricos han propuesto métodos que podrían permitir viajes más rápidos que la luz, o al menos acercarse a velocidades luminales. La propulsión por curvatura espacial, teorizada por el físico Miguel Alcubierre, permitiría a una nave comprimir el espacio delante de ella y expandirlo detrás, efectivamente viajando más rápido que la luz sin violar la relatividad. Los agujeros de gusano, predichos por las ecuaciones de Einstein, podrían conectar puntos distantes del universo a través de atajos en el tejido del espacio-tiempo. Estos conceptos suenan a ciencia ficción, pero son física teórica legítima. Y resulta que los textos antiguos parecen describir exactamente este tipo de fenómenos. Las puertas celestiales de las que hablan los textos sumerios, egipcios y mayas podrían ser descripciones de agujeros de gusano. Los carros de los dioses que atravesaban el cielo en instantes podrían usar alguna forma de propulsión de curvatura. Las descripciones de viajes entre las estrellas que tomaban momentos en lugar de años encajan con física que estamos apenas comenzando a teorizar. Y aquí llegamos a quizás la pregunta más inquietante de todas. Si seres de otros mundos visitaron la Tierra en la antigüedad,
si interactuaron con la humanidad durante milenios, si dejaron monumentos, textos y conocimientos codificados. ¿Por qué se fueron? ¿Y volverán? Los textos son claros en que los visitantes prometieron regresar. Los Anunnaki supuestamente se retiraron de los asuntos terrestres, pero mantenían vigilancia sobre su creación. Los dioses de todas las culturas prometían un retorno al final de los tiempos. Jesús prometió volver en gloria. Quetzalcóatl dijo que regresaría del este. Vishnu, según la tradición hindú, encarnará una vez más como Kalki al final del Kali Yuga para restaurar el orden cósmico. Estas promesas de retorno divino atraviesan todas las culturas, todas las épocas, todas las religiones. Algunas culturas antiguas fueron más específicas sobre cuándo ocurriría este retorno. Los mayas, con su obsesión por los ciclos del tiempo, calcularon eras cósmicas de miles de años. Los hindúes hablan de los yugas, ciclos de degradación y renovación que abarcan millones de años. Los griegos tenían las edades del hombre, desde la edad de oro hasta la edad de hierro en la que vivimos. Los hebreos esperaban al Mesías que restauraría el reino de Dios en la tierra. Todas estas tradiciones comparten la idea de que el tiempo es cíclico, que lo que pasó antes volverá a pasar, y que el retorno de los seres celestiales marcará el fin de una era y el comienzo de otra. Pero más allá de las promesas de retorno, los textos antiguos contienen lo que parecen ser advertencias. Advertencias sobre lo que sucedió cuando la humanidad tuvo demasiado conocimiento demasiado pronto. Advertencias sobre las consecuencias de la arrogancia, de intentar igualarse a los dioses, de alcanzar las estrellas antes de tiempo. La Torre de Babel, ese relato bíblico sobre la humanidad unida construyendo una torre que llegara al cielo, termina con Dios confundiendo las lenguas y dispersando a los pueblos por toda la tierra. El mensaje parece claro. Hay límites que la humanidad no debe cruzar, conocimientos que no está lista para poseer. Esta misma advertencia resuena en el mito de Prometeo, el titán griego que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Por este acto fue castigado eternamente, encadenado a una roca, mientras un águila devoraba su hígado cada día, solo para regenerarse cada noche y sufrir el mismo tormento al día siguiente. El fuego que Prometeo entregó no era solo llamas físicas, sino el fuego del conocimiento, la tecnología, la civilización. Y los dioses no querían que los humanos lo tuvieran. ¿Por qué? ¿Qué temían que la humanidad hiciera con ese poder? Los textos gnósticos ofrecen una respuesta perturbadora. Según estos textos, el Dios del Antiguo Testamento, el Demiurgo, creó a la humanidad como esclavos, como fuentes de energía emocional y adoración de las que él se alimentaba. Las restricciones que impuso, el conocimiento que prohibió, no eran para proteger a la humanidad, sino para mantenerla en la ignorancia y la servidumbre. La serpiente en el Edén, lejos de ser un villano, era un emisario de los reinos superiores de luz, tratando de despertar a Adán y Eva a su verdadera naturaleza divina. El pecado original no fue desobediencia, sino el primer paso hacia la liberación. Esta interpretación herética del Génesis tiene implicaciones profundas. Sugiere que la humanidad ha sido manipulada desde el principio, que las religiones que nos dicen que obedezcamos sin cuestionar están sirviendo a intereses que no son los nuestros, que el verdadero camino hacia la divinidad no es la sumisión sino el conocimiento. Los gnósticos fueron perseguidos implacablemente por la Iglesia primitiva precisamente porque amenazaban el orden establecido, porque ofrecían una vía de salvación que no requería intermediarios institucionales, porque ponían el poder espiritual directamente en manos del individuo. Pero volvamos a la evidencia física, a los monumentos que quedaron cuando los dioses partieron. Porque estos monumentos no fueron construidos al azar. Están distribuidos por todo el planeta siguiendo patrones que sugieren una planificación global. La arqueología alternativa ha documentado lo que se llama la línea madre, o el círculo de los antiguos, una línea imaginaria que conecta sitios sagrados de todo el mundo con una precisión matemática asombrosa. Esta línea pasa por Giza, por Petra en Jordania, por Ur en Irak,
por Persépolis en Irán, por Mohenjo-Daro en Pakistán, por la isla de Pascua, por las líneas de Nazca en Perú, por Machu Picchu, por los monumentos Dogon en Mali, por Angkor Wat en Camboya. Estos sitios están separados por distancias que son múltiplos exactos de ciertos números sagrados. Están alineados con puntos astronómicos específicos. Fueron construidos en épocas diferentes por culturas que supuestamente no tenían contacto entre sí. Y sin embargo, forman un patrón coherente que solo puede verse desde el espacio. Las líneas de Nazca son quizás el ejemplo más dramático de monumentos diseñados para ser vistos desde arriba. Estas enormes figuras geométricas y representaciones de animales, trazadas en el desierto peruano hace más de 1500 años, solo pueden apreciarse en su totalidad desde el aire. Algunas líneas se extienden por kilómetros con una rectitud perfecta. Algunas figuras cubren áreas del tamaño de campos de fútbol, y fueron hechas por una cultura que, según la historia oficial, no tenía ningún medio de vuelo. Los arqueólogos convencionales argumentan que las líneas pudieron ser diseñadas desde el suelo usando estacas y cuerdas, y que servían propósitos rituales o calendáricos. Pero esto no explica por qué una cultura invertiría cantidades masivas de trabajo en crear imágenes que ellos mismos nunca podrían ver completas. No explica las figuras más complejas que requerirían una vista aérea para ser diseñadas correctamente. No explica la pista de aterrizaje, esa franja larga y perfectamente nivelada que parece exactamente eso, un lugar donde algo podría aterrizar. Maria Reiche, la matemática alemana que dedicó su vida a estudiar las líneas de Nazca, llegó a creer que eran un calendario astronómico gigante, un mensaje para los dioses que observaban desde el cielo. Los propios habitantes locales mantienen leyendas sobre los viracochas, seres divinos que llegaron del cielo en tiempos antiguos y para quienes se hicieron estas líneas como señales de bienvenida o como mapas para guiar su regreso. Conectemos todo esto con un fenómeno moderno que raramente se discute en contextos académicos serios, pero que tiene relevancia directa para nuestra investigación. Desde mediados del siglo XX, miles de personas en todo el mundo han reportado avistamientos de objetos voladores no identificados. Muchos de estos reportes pueden explicarse como fenómenos naturales, aviones, satélites o alucinaciones. Pero un porcentaje significativo resiste toda explicación convencional. Los gobiernos de todo el mundo han estudiado estos fenómenos en secreto durante décadas. El proyecto Blue Book en Estados Unidos, el informe Cometa en Francia, las investigaciones del Ministerio de Defensa británico, todos han documentado casos que no pueden explicarse con la tecnología conocida. En años recientes, el gobierno estadounidense ha desclasificado videos de encuentros entre pilotos militares y objetos que maniobran de formas imposibles según la física convencional. Objetos que aceleran instantáneamente, que cambian de dirección sin desacelerar, que se sumergen en el océano y emergen sin daño aparente. Los escépticos argumentan que estos objetos deben ser tecnología militar secreta, drones avanzados o fenómenos atmosféricos poco comprendidos. Pero los pilotos que los han visto de cerca, profesionales entrenados para identificar aeronaves, insisten en que lo que vieron no era de origen terrestre. La tecnología demostrada por estos objetos excede todo lo que cualquier nación podría haber desarrollado, incluso en programas clasificados. Y las características de sus maniobras coinciden exactamente con las descripciones de los carros celestiales de los textos antiguos. Esta no es una afirmación que hago a la ligera. Pero cuando lees las descripciones de Ezequiel sobre ruedas que se movían en cualquier dirección sin girar, y luego ves videos de objetos que giran sobre su eje mientras se desplazan lateralmente, la similitud es innegable. Cuando lees las descripciones sumerias de los Me, los dispositivos divinos que otorgaban poderes a sus portadores, y luego escuchas testimonios de personas que afirman haber tenido encuentros cercanos con seres que llevaban objetos brillantes con propiedades extraordinarias, los paralelos son imposibles de ignorar. Algunos investigadores proponen que nunca se fueron realmente, que los seres que nuestros ancestros llamaban dioses, ángeles o visitantes celestiales han estado observando a la humanidad durante todo este tiempo
interviniendo ocasionalmente, pero permaneciendo en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse nuevamente. Esta teoría explicaría los avistamientos continuos a lo largo de la historia, documentados en pinturas medievales, en registros históricos de múltiples culturas, en testimonios modernos que siguen acumulándose. Otros proponen que los visitantes originales partieron pero dejaron atrás guardianes, seres encargados de vigilar a la humanidad y de guiar su desarrollo de formas sutiles. Estos guardianes podrían ser los ángeles de las tradiciones abrahámicas, los devas del hinduismo, los kami del sintoísmo. Podrían manifestarse de diferentes formas según las expectativas culturales del observador, apareciendo como figuras religiosas familiares para cada tradición. Una tercera posibilidad es aún más perturbadora. Quizás los visitantes no se fueron voluntariamente. Quizás fueron expulsados, derrotados en algún conflicto cósmico que los textos registran como la guerra en el cielo, la caída de los ángeles, la batalla entre dioses y titanes. Si es así, su retorno podría no ser benevolente. Podrían volver buscando venganza, buscando reclamar lo que consideran suyo, buscando a la humanidad que crearon como herramienta o como recurso. Los textos apocalípticos de múltiples tradiciones describen el fin de los tiempos en términos que suenan como invasión o guerra interplanetaria. El Apocalipsis de Juan habla de señales en el cielo, de ejércitos celestiales, de batallas entre ángeles y demonios que afectan directamente a la Tierra. El Majábharata describe una guerra final que destruye civilizaciones enteras con armas de poder inimaginable. Las profecías nórdicas del Ragnarok cuentan cómo los dioses morirán en una batalla final contra las fuerzas del caos, y el mundo será destruido antes de renacer. ¿Son estas visiones del futuro o recuerdos del pasado proyectados hacia adelante? ¿Estamos leyendo advertencias de algo que viene o registros de algo que ya ocurrió en ciclos anteriores? Unamos ahora todos los hilos que hemos tejido a lo largo de este viaje. Tenemos textos sumerios que describen seres llamados Anunnaki, que vinieron de otro planeta, crearon a la humanidad mediante ingeniería genética, gobernaron la Tierra durante milenios y eventualmente partieron dejando conocimientos y monumentos. Tenemos textos hindúes que describen máquinas voladoras con detalles técnicos, guerras con armas nucleares y ciclos cósmicos de creación y destrucción. Tenemos textos bíblicos que hablan de ángeles descendiendo a la tierra, de carros de fuego que atraviesan los cielos, de gigantes engendrados por la unión de seres celestiales con mujeres humanas. Tenemos monumentos por todo el planeta que desafían las capacidades tecnológicas de las culturas que supuestamente los construyeron. Pirámides alineadas con precisión astronómica imposible. Bloques de piedra cortados y movidos que exceden nuestras capacidades modernas. Patrones geométricos que solo pueden verse desde el aire, diseñados por culturas sin vuelo. Tenemos evidencia geológica de cataclismos que borrarían civilizaciones enteras y monumentos que parecen predatar los límites oficiales de la historia humana. Tenemos genomas humanos con anomalías que sugieren intervención externa. Tenemos conocimientos astronómicos en culturas primitivas que solo podrían haber sido transmitidos por observadores externos. Tenemos consistencia en mitos de todo el mundo que trasciende las explicaciones de psicología universal o difusión cultural. Tenemos un patrón coherente que emerge cuando examinas la evidencia sin los filtros de la ortodoxia académica. La imagen que se forma es inquietante pero consistente. En algún momento del pasado remoto, seres de otro mundo visitaron la Tierra. Interactuaron con la humanidad primitiva, quizás creándola o modificándola para sus propios propósitos. Establecieron bases, construyeron monumentos, transmitieron conocimientos. Lucharon entre ellos sobre el destino de su creación. Algunos querían elevar a la humanidad, otros preferían mantenerla servil. Eventualmente, por razones que solo podemos especular, se retiraron de la interacción directa. Pero dejaron atrás textos, monumentos y promesas de retorno. La pregunta que debemos hacernos no es si esto es posible. La física moderna acepta la probabilidad de vida extraterrestre, acepta la posibilidad teórica del viaje interestelar, acepta que civilizaciones podrían existir
que nos superan tecnológicamente por millones de años. La pregunta real es por qué hemos sido tan reacios a considerar que esto ya pudo haber ocurrido. ¿Por qué la academia desprecia estas ideas sin examinarlas seriamente? ¿Por qué los textos que nuestros ancestros consideraban sagrados son descartados como fantasía mientras buscamos señales de vida extraterrestre en el espacio profundo? Quizás la respuesta está en las implicaciones. Si los dioses de la antigüedad eran visitantes de las estrellas, entonces las religiones que dominan el mundo moderno necesitarían una revisión radical. Si la humanidad fue creada como mano de obra para seres superiores, entonces nuestras ideas sobre dignidad humana, libre albedrío y destino cósmico se tambalean. Si una civilización avanzada existió antes del diluvio y fue destruida, entonces debemos preguntarnos qué lecciones deberíamos aprender para evitar el mismo destino. Las implicaciones son tan enormes que es más fácil negar la evidencia que enfrentar sus consecuencias. Pero la verdad no desaparece porque elijamos ignorarla. Los textos siguen existiendo, esperando ser leídos con ojos nuevos. Los monumentos siguen en pie, desafiando explicaciones convencionales. Los mitos siguen resonando en nuestra memoria colectiva, recordándonos orígenes que hemos olvidado. Y en el cielo nocturno, las mismas estrellas que nuestros ancestros asociaban con los dioses siguen brillando, guardando secretos que apenas comenzamos a vislumbrar. Tal vez no eran cuentos de hadas. Tal vez eran la historia más importante que la humanidad ha olvidado. Tal vez las advertencias codificadas en esos textos antiguos no eran metáforas, sino instrucciones literales para sobrevivir lo que viene. Tal vez el regreso prometido por tantas tradiciones no es un evento espiritual abstracto, sino algo mucho más concreto y cercano de lo que imaginamos. Mira hacia las estrellas esta noche. Mira hacia Orión, hacia las Pléyades, hacia Sirio. Esas luces distantes que parecen tan inalcanzables podrían haber sido el hogar de seres que caminaron entre nosotros, que nos enseñaron, que nos crearon. Y en algún lugar de esa inmensidad cósmica, quizás todavía nos observan, quizás esperan, quizás el ciclo está por completarse y las puertas celestiales volverán a abrirse. Hemos llegado al final de este viaje, pero en realidad apenas hemos comenzado, porque la búsqueda de la verdad sobre nuestros orígenes no termina con un video, no termina con un libro, no termina nunca mientras queden preguntas sin responder y misterios por descubrir. Lo que hemos explorado hoy es solo la superficie de un océano de conocimiento olvidado que espera ser redescubierto. La humildad es quizás la lección más importante que estos textos antiguos nos ofrecen. La humildad de reconocer que no tenemos todas las respuestas, que nuestra civilización moderna, con toda su tecnología y arrogancia, podría no ser la primera ni la más avanzada que ha habitado este planeta. Que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña nuestra filosofía, como escribió Shakespeare hace siglos, probablemente sin saber cuán literal era esa verdad. El tiempo es un río extraño. Fluye hacia adelante para nosotros, pero los textos antiguos sugieren que para seres más avanzados, el tiempo podría ser algo diferente. Podrían ver nuestro pasado, presente y futuro simultáneamente. Podrían intervenir en puntos específicos de nuestra historia para guiar eventos hacia resultados deseados. Podrían estar esperando el momento exacto en que la humanidad esté lista para la siguiente fase de su desarrollo, o el momento en que sea necesario intervenir para evitar nuestra autodestrucción. Los textos nos dicen que fuimos creados a imagen de los dioses, que tenemos dentro de nosotros una chispa de lo divino, que nuestro potencial es mucho mayor de lo que realizamos. Quizás esa es la verdadera razón por la que nos dejaron estos mensajes, no para asustarnos con historias de visitantes alienígenas, sino para recordarnos quiénes somos realmente, para inspirarnos a alcanzar las estrellas de donde vinieron nuestros creadores, para despertarnos a una herencia cósmica que hemos olvidado pero que corre por nuestras venas. Mientras la humanidad comienza a extenderse más allá de la Tierra, mientras enviamos sondas a otros planetas y soñamos con colonizar Marte, quizás estamos siguiendo un programa inscrito en nuestro ADN hace miles de años. Quizás el impulso de explorar,
de buscar, de preguntarnos qué hay más allá del horizonte, es un eco de nuestros creadores, un recordatorio de que no estamos destinados a permanecer en un solo mundo. Quizás el cielo no es el límite, sino el comienzo. Si has disfrutado este viaje a través de los textos antiguos y los misterios que contienen, te invito a suscribirte a este canal donde continuamos explorando los rincones más oscuros de nuestra historia. Activa la campanita para no perderte ninguno de estos viajes hacia lo desconocido. Y déjame en los comentarios qué piensas sobre todo esto. ¿Crees que nuestros ancestros documentaban contactos reales con seres de otros mundos? ¿O crees que todo esto son coincidencias y fantasías? El debate está abierto y tu perspectiva importa. Comparte este video con aquellos que estén listos para cuestionar lo que saben, con aquellos que miran las estrellas y se preguntan si hay alguien mirando de vuelta, con aquellos que sienten en lo profundo de su ser que la historia oficial está incompleta. Juntos podemos desentrañar los misterios que la academia ignora y redescubrir verdades que el tiempo ha enterrado. Recuerda siempre cuestionar, siempre buscar, siempre mirar más allá de lo que te dicen que es posible. Porque las respuestas más importantes nunca están en la superficie. Están escondidas en textos antiguos, en monumentos imposibles, en mitos que parecen fantasía, hasta que descubres que son historia. Están esperando a quienes tengan el valor de buscarlas. Somos polvo de estrellas que ha aprendido a contemplar las estrellas. Somos la creación que se pregunta por sus creadores. Somos el misterio haciéndose preguntas sobre sí mismo. Y en esa búsqueda, en ese eterno cuestionar, encontramos no solo respuestas, sino propósito. No estamos solos en el universo. Nunca lo estuvimos. Los textos antiguos lo sabían. Ahora, quizás, nosotros también comenzamos a recordar. Hasta el próximo viaje hacia lo desconocido. Que las estrellas guíen tu camino, que la verdad ilumine tu mente y que nunca dejes de preguntarte qué secretos guarda el cosmos. Porque en algún lugar, entre las líneas de textos escritos hace milenios, está la respuesta a la pregunta más fundamental de todas. ¿De dónde venimos realmente? Y quizás, solo quizás, también está la respuesta a hacia dónde vamos.